Bueno, eh, el sistema educativo en Latinoamérica sigue convulsionado, siguen dificultades en Perú. ¿eh? La organización más poderosa, el SUTEP, está siendo perseguida, está siendo tratando de ser aniquilada por el gobierno del profesor Pedro Castillo. ¿Yo? El gobierno, el presidente que hizo su campaña con el símbolo del lápiz, persigue a los docentes del SUTE y reconoce, porque en muchos países de América Latina, también hay que decir que resulta que no es como en República Dominicana, que solamente tenemos una organización de los maestros, la poderosa Asociación Dominicana de Profesores, que ese es uno de los méritos que tiene la ADP de ser sindicato único de los maestros y las maestras del país. Hay en otros países de América Latina, como en el mismo Perú, en Panamá, en México, la poderosa Central Nacional de Trabajadores de la Educación Mexicana, ya le ponen organizaciones en telequia al lado y las van nutriendo para tratar de debilitar al magisterio en esos países y en algunos casos lo han logrado. Entonces, ¿qué resulta? Que como los dirigentes sindicales de las organizaciones reconocidas gozan de, de la, del permiso sindical para resolver las actividades. Por ejemplo, aquí hay 21 permisos para los 21 miembros del comité ejecutivo y entonces eso le permite desarrollar solamente las actividades sindicales sin participar en los trabajos por el cual han sido nombrados. Eso existe también. Entonces, ¿qué han hecho en el Perú? Que a Lucio Castro, que es su principal dirigente, está sometido a un proceso administrativo, ¿verdad? Como que se ha acusado de no presentarse a su trabajo. Bueno, eso significa que le han suspendido su licencia sindical. ¿Y por qué se la han suspendido? Bueno, porque ellos están tratando de reconocer a otras entelequias sindicales que le son afines al gobierno de turno. Por eso es la grandeza de la Asociación Dominicana de Profesores. Al ser sindicato único, ¿verdad? No hay forma, entonces, de que traten de reconocer a otros dirigentes magisteriales, porque Pedro Castillo sigue reconociendo la existencia de los movimientos de los sindicatos magisteriales, pero de entelequias que van formando paralelamente. Y entonces ahí comienza la persecución contra esos líderes de las principales organizaciones sindicales que no se arrodillan ante los gobiernos de turno. ¿Y qué es lo que ha hecho el SUTEP allá en Perú? Bueno, que le ha estado exigiendo al gobierno de Pedro Castillo que cumpla con sus promesas que le hizo al sector magisterial y que le apoyó. Entonces, al no cumplirla, el SUTEP ha estado en la calle luchando no solamente por los docentes, sino por todos los trabajadores de la magisterial, y el SUTE es la organización de todas maneras mayoritaria. Además de más años de existencia, es la organización emblemática. Así anda la situación en el Perú con respecto al magisterio de ese país. En la República Dominicana amanecemos entonces con varias situaciones. Todos los días yo he estado contando los que quedan, pero ahora me dice que no lo diga así porque y le aclaré que no es por las vacaciones, es por los días que tiene el Ministerio de Educación disponible para poder
reparar los centros educativos. Entonces, ya hoy estamos a 29. ¿Le quedan cuánto? 2 días este mes y 19 días del mes de septiembre. Le quedan 21 días para reparar los centros. ¿Tiene su centro educativo la necesidad de algún tipo de reparación? Si es menor, todavía están a tiempo. Si es mayor, con 21 días, bueno, algo se puede hacer. Pero creo que se le están achicando, se le están acortando, se están pasando los días para la reparación de los centros educativos. Mientras tanto, que los directores, las directoras, el equipo de gestión, vaya resolviendo en la medida de las posibilidades con las reparaciones menores. Si tienen los recursos asignados, que de esos recursos que le asignan pueden invertir hasta el 40% para ir reparando lo que se pueda. Porque si su escuela tiene algún tipo de necesidad, usted la solicitó y no le han respondido y los días van pasando, cuando inicia el año escolar, si su escuela no abre ese día, recuerde que van a comenzar acusándolo a usted, director. Oye, yo no estoy diciendo que usted tenga la culpa, pero van a comenzar acusándolo a usted y al equipo de gestión y luego a los maestros. Y lo van a salir diciendo, ¿ustedes saben qué van a salir diciendo? Que los maestros no quieren trabajar. Eso es lo primero que van a decir, que los maestros no quieren trabajar. Entonces, si usted tiene los recursos mínimos para hacer algún tipo de reparación, ¿verdad? Ajústese a esa normativa de que las reparaciones menores con una inversión de hasta de un 40%, y en este caso hasta un poquito más, usted puede hacerlo, haga esa reparación de su centro educativo, porque si se va a poner a esperar, se le van a pasar los días. Entonces cuando llegue el inicio de clase y su centro no esté en condiciones, olvídese que van a aparecer algunos grupos, algunas personas, algunos padres, algunas de las mismas autoridades que no cumplen y la van a acusar a usted. Y dice, no, pero que todas las otras están igual y han iniciado. Entonces, haga todo lo posible para que su centro educativo esté en condiciones de iniciar el año escolar en el mes de septiembre. Dirán algunos, bueno, pero no tengo las condiciones. Tampoco nadie está obligado a lo imposible. Y dirán otros, pero es que yo lo que quisiera es iniciar el año escolar, el acondicionamiento de mi centro, ¿verdad? Con la limpieza, pero no tengo personal de apoyo. Bueno, los directores han hecho, la asociación de directores ha hecho una encuesta. Dije que me la terminaran de enviar, no me la ha enviado Víctor Martí, a ver si no las envía, pero dieron unos datos preliminares el viernes pasado en este espacio, que son unos datos alarmantes. Dice que el 87% de los centros educativos dicen que le hacen falta personal de apoyo. ¿Qué oyó? 80. A las autoridades, más de un 80% de los centros educativos dice que le hace falta ese tipo de personas. Y ese poco porcentaje que dice que los tiene, que no le hace falta, usted puede estar seguro que son estos centros religiosos, dirigidos por los religiosos, o centros religiosos o dirigidos por los religiosos, que esa gente siempre se mueve muy bien, se saben mover muy bien y también los complacen muy bien, porque no es que los otros directores no se sepan mover bien, no, lo que pasa es que ellos siempre han tenido preferencia y privilegio en el sistema educativo. Le atienden sus solicitudes mucho más rápido que a los que no son de esa área. Eso es así. Eso no me lo estoy yo inventando. Y no es ahora, ¿verdad? Siempre ha sido de esa forma. Entonces, ya el 80 y pico, más del 80% de los centros educativos dice que le hacen falta
personal de apoyo, llámese conserje, llámese portero, llámese sereno, y a su centro, señor director, ¿le hace falta? Usted está dentro de ese 80% de los encuestados. Su centro educativo necesita algún tipo de reparación. ¿Ya se ha iniciado? ¿Cree usted que en el tiempo que queda su centro se puede poner en condiciones para recibir? Primero, en esta misma semana, el miércoles, que me parece que estamos en primero, a los maestros y a los maestros de su centro. ¿Está en su centro en condiciones para recibir el día 19 a los estudiantes? Bueno, si es así, bueno, hay que comenzar las labores, porque de todas maneras ese es el trabajo. Si es que hay que comenzar trabajando de esa manera. También esa misma encuesta tiene otros números que hay que analizar, y es que más del 51% de los centros dice que le hace falta docente. Docente le hacen falta. Más del 50% dice que le hacen falta docentes. Entonces, aquí hay una problemática donde se presenta, donde mientras por un lado hay un grupo de jóvenes, ¿verdad?, luchando para que sean designados en los centros educativos donde hacen falta, que aprobaron el concurso, que están en el registro de elegibles. Entonces se dan las dos cosas. Falta maestro en la escuela y hay maestro en el banco de elegibles para ser designado. Bueno, vamos a ver entonces si para este mes de septiembre, ¿verdad?, se comienzan las designaciones en los centros educativos donde hacen falta docentes y se completan esas plazas para iniciar un año escolar en las escuelas con el personal docente, que completo. Porque imagínense usted que un centro educativo le falten 1, 2, 3, 4, 5 maestros. ¿Qué se va a hacer en esa situación? No han dicho que van a contratar, por lo menos no han hecho ningún anuncio. No hay que pedirle a los directores que envíen sus necesidades a los distritos, porque de seguro ya los directores lo hicieron. Los directores saben lo que les corresponde. Ya han hecho su levantamiento de sus necesidades y lo han enviado al distrito. ¿Para qué? Para que le suplan todas esas necesidades que tienen, especialmente la falta de personal de apoyo y de docente. No se puede iniciar un año escolar sin maestros en las aulas. Entonces son maestros nuevos también que necesitan la inducción, ¿verdad?, que necesitan las orientaciones, porque la teoría es una cosa, la práctica es que hace el maestro. Entonces hace falta esa inducción que se dijo que se iba a dar a inicio del año escolar. ¿Quiere decir cuándo? Bueno, a partir del miércoles debería iniciar con los maestros que están designados nuevos, pero eso no se ve venir por ningún lado. Entonces hacen falta personal de apoyo, hacen falta personal docente. Más del 50% de los centros, también de los directores de centros, dijeron que a sus centros le hace falta algún tipo de reparación, algunas mayores, otras menores. Es decir, que la escuela todavía no está preparada para el inicio del próximo año escolar. Nuevo ministro, todavía él está buscándole la punta a la madeja para poder desenvolver ese tremendo embrollo que es dirigir al Ministerio de Educación, buscando las soluciones. Tenemos un concurso que yo le denominé la tortuga. Algunos dijeron, Julio se inventa. Mire, es tan tortuga
que aún no ha concluido porque le hace falta la cuarta etapa, y la cuarta etapa se refiere a los maestros técnicos, ¿verdad? De los politécnicos, en el cual a mí me llegó incluso el borrador de la orden departamental, ¿verdad? Que se iba a emitir llamando a esa cuarta etapa del concurso, un concurso para suplir esos docentes de esos politécnicos y de esas áreas, y donde decía incluso la familia de las profesiones que se iban a llamar a esos concursos. En liceos estratégicos diseñados, muy bien diseñados, porque era de acuerdo a la parte geográfica y estaba claramente explicado, donde, por ejemplo, si nos referíamos, qué sé yo, a Santiago, entonces eran los politécnicos, eran el personal que iba y con los que iban a trabajar eran con profesionales del área del comercio, de la industria. O sea, los estudiantes que egresaran de ahí eran para esas áreas. Si eran, por ejemplo, para La Romana, para Higüey, para Bávaro, eran entonces del área turística. Si eran para unos lugares que eran que su entorno era agrícola, entonces eran bachilleres agrícolas, es decir, que eran bachilleres turísticos, bachilleres agrícolas, bachilleres del área de comercial, bachilleres en el área de informática, y todo estaba bien diseñado y ubicado. Pues de buena primera, entonces se establece que no, el concurso para esa área está suspendido, que no hay tiempo, Entonces, el proyecto que era uno de los pilares del ministro de Educación pasado, que es uno de los pilares que nosotros estábamos de acuerdo, que era el incremento de politécnicos del área de la educación técnica. Entonces se ve, si esa no es una prioridad para este ministro, entonces eso cae, porque cada ministro entonces viene con su propia viene con su propio plan, su propio librito, y le parece que no hay una decisión de una educación de Estado, no de hombre. La educación no puede ser de hombre, sino de Estado, ¿no? Con la formación de los jóvenes que el Estado necesita, con un plan diseñado, sino que cada uno de ellos tienen sus prioridades. Y la educación técnica, entonces, si no se hizo el concurso, entonces no es una prioridad. ¿Cómo esos 75 nuevos politécnicos, o sea, liceos que fueron convertidos a politécnicos, van a obtener los maestros de esas áreas? Entonces, ahí está la dificultad. No todo es malo en el sistema educativo, porque en el día de hoy el ministro de Educación tiene una agenda muy, pero muy apretada. Y digo que tiene una agenda, pero muy, muy apretada, porque en la mañana, a partir de las 10 de la mañana, es la reunión con la Asociación Nacional de Técnicos y Profesionales de la Educación, ANPROTED, el cual de seguro llevará unos puntos que son específicos, son puntuales en la agenda de ANPROTED. ¿Cuál sería la agenda de ANPROTED? Bueno, la violación del acuerdo del año 21, ¿verdad? De junio del 21 del año pasado, y la violación de ese mismo acuerdo de este mismo año, cuando fue firmado, 2 veces violó Fulcar el acuerdo con respecto a los técnicos. Lo firmó el 21 para todos los docentes, cuando aplicó el aumento dejó a los técnicos fuera, y entonces luego vuelve y reconoce que es un error y le anuncia que sí le va a aplicar el aumento y que lo iba a hacer a partir de este mes
de agosto, pero no lo hizo. No dejó esos resueltos. Y él sabe muy bien que todo el que se llega a la silla y se sienta, dice, no, déjame ver lo que tengo, déjame ver cuáles son las cosas. Entonces, de entrada, no era verdad que un ministro, sin sentarse, iba a mediados de mes, iba a firmar un incremento salarial para un sector del magisterio, porque él no conoce, no lo conoce. Entonces dirá él que se esté empapando. Entonces parece, hoy uno de esos puntos es de Amprotec, diciéndole que como el Ministerio de Educación es algo de Estado y que continúa, esos acuerdos se firmaron el día 21 en el año 21, ¿verdad? Junio del 21, y que se ha violado y que se volvió a violar en este mismo año. Otro de los acuerdos firmados entre Amprotec y el ministro pasado ha sido la ratificación de los técnicos, es decir, el grupo de docentes que desempeña las funciones de técnico y que le pagan como maestros. También esos fueron parte de los acuerdos con Amprotec. Hay otro punto que está en los tribunales, en la parte, ya eso hay que ver que lo resuelvan los abogados, y es el pago de las sentencias que también en varias ocasiones, o sea, no en varias, sino que el ministro pasado se comprometió, puso una fecha para comenzar a pagar y no lo hizo. Al no hacer ese pago, entonces los abogados han embargado una parte de los recursos del Ministerio de Educación, y eso está en los tribunales. Si se fueron a los tribunales, el acuerdo tienen que hacer, no es en el Ministerio de Educación, sino en los tribunales. Entonces, esos 3 puntos fundamentales estarán de seguro sobre la mesa, y otros más que de seguro va a llevar a Amprotec. Y dije que era una agenda apretada porque también en el día de hoy, entonces a las 4 de la tarde, nuevamente el ministro se va a reunir, y ahí está confirmado lo que había dicho ahora el jueves, ¿no? Que el Comité Ejecutivo Nacional tendrá una reunión con el ministro de Educación, Ángel Hernández, el próximo lunes, o sea, 29 hoy, a las 4 de la tarde. Es decir, que el ministro de Educación en el día de hoy se va a reunir con los 2 principales gremios, o los 2 principales y únicos miembros que hay de los docentes del país. Cuando tú juntas a los maestros y los técnicos, entonces ahí está completando a todos los docentes. La agenda de la Asociación Dominicana de Profesores, esa no conocemos los detalles, pero de todas maneras la ADP, cuando se reúne con los ministros, siempre le solicita que se pongan en ejecución las mesas de trabajo que hay. La ADP es una tradición que tiene siempre, organiza actividades, y el Ministerio de Educación, para discutir los temas, porque son temas especializados, y que luego esas mesas se ponen de acuerdo, y luego el ministro y la ADP firman a los acuerdos que han llegado. Lo más seguro, digo yo, que uno de esos temas, porque lo dijo ahora, que el día que quitaron al ministro, ese día había una mesa de trabajo y que se iba a reunir para discutir el asunto del programa Prepara. Prepara, ese programa fenomenal, importantísimo para este país, donde asisten jóvenes adultos que por cualquier razón, incluso la mayoría de ellos habían abandonado la escuela por asunto de trabajo, y han encontrado este espacio donde acuden a su formación. Algunos aumentan los grados en los que se quedaron, otros, una buena mayoría, no solamente aumenta el grado, sino que se hace bachiller, y otros de esos que se hacen bachiller acuden a las universidades y se hacen profesionales. Es uno de los programas que hay que mantener, porque si después de alfabetización,
¿verdad? Si los alfabetizamos y luego con esos programas de prepara se le da continuidad a que sigan avanzando. Entonces prepara se merece la atención de los ministros de educación. Prepara es un buen programa y ADP ha dicho que tiene 3 propuestas para mejorarle los salarios a prepara. Y lo tiene ya, o sea, no es que lo está pensando, sino que las tiene diseñadas, esas 3 propuestas. Y ese día que quitaron al ministro, ese mismo día había reunión con la mesa de trabajo. Entonces yo lo veo muy bien. El ministro de Educación, hoy con los 2 principales o los 2 únicos gremios que agrupan a los docentes del país. Entonces yo lo que me pregunto es lo siguiente, pregúntenselo ustedes también. Si el ministro en el día de hoy prácticamente se pasará el día reunido con los principales gremios del país, ¿qué hacen? Dice una organización que organiza que a los maestros de prepara, dice con un piquete en el día de hoy frente al Ministerio de Educación. Si el sindicato a la cual más poderoso de este país tiene en agenda ese problema y se va a reunir con el ministro. Yo dije el viernes o jueves que lo mejor era que los dirigentes de prepara se acercaran a la Asociación Dominicana de Profesores, recordarle que tenga agenda su propuesta, ¿verdad? Y después de allá, después que vengan de la reunión, escuchar cuál es la propuesta que tiene el nuevo ministro sobre ese programa. Ahora, mientras Ángel Hernández, ministro de Educación, está reunido con AMPROTE, prepara tiene un piquete. Mientras luego en la tarde Ángel Hernández está reunido con la ADP, prepara tiene un piquete. ¿Dónde están, a dónde pertenecen los maestros de prepara? A la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Dónde estará la Asociación Dominicana de Profesores hoy? Negociando y conversando con el ministro de Educación. ¿Dónde es que se resuelven los problemas? En las mesas de las negociaciones. Por lo tanto, me han escrito algunos y yo le he dicho que cuando me escriben y me preguntan, yo contesto. Si prepara continúa con su actitud del día de hoy de hacer un piquete frente al Ministerio de Educación, para mí eso es una imprudencia innecesaria. Porque usted tiene, ¿verdad?, que respetar la buena voluntad que tiene el otro. Y si el ministro está reunido hoy con los 2 principales o los 2 únicos sindicatos de docentes y ustedes son docentes, entonces en uno de los 2 ustedes están incluidos en esa conversación y todo el mundo sabe que están incluidos en la propuesta de la poderosa Asociación Dominicana de Profesores. Dirán algunos, Julio, y es que tú estás opuesto a que a los maestros de prepara le aumenten su salario. No, yo estoy de acuerdo. Y estoy tanto de acuerdo que digo que la ADP debe llevar esa propuesta, sus 3 propuestas que tiene, las negociaciones con el ministro de Educación, hacerle ver la necesidad de la mejoría de esos maestros que trabajan con ese sector tan importante del país. Prepara ha ayudado a elevar el nivel, ¿verdad?, de escolaridad del país. Si estamos en un 5º o un 6º grado, parte de eso se lo debemos, un 7º, un 8º, en el grado que estemos. Algunos de esos grados se lo debemos a prepara. ¿Por qué? Porque digo que y vuelvo y lo repito, ahí quienes están son dominicanas y dominicanos que tuvieron que desertar de la escuela por condiciones, la mayoría económicas, laborales, y entonces con prepara han encontrado esa ventana y la han estado utilizando. Por lo tanto, hay que brindarle todas las condiciones a ese cuerpo de docentes que tiene años sacrificado trabajando, ¿verdad?, por 2 centavos y dando un buen resultado. Entonces estamos de acuerdo con eso. Ahora, si el ministro está abierto al diálogo, ¿para qué usted tiene que hacerle protesta?